¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo pues del horario en que tengan a bien ver a su servidor Ricardo Álvarez. El día de hoy, gracias a Barroli y a este curso, les voy a presentar la primera etapa de una mediación, que es la médula ósea donde nosotros vamos a conocer el problema, nosotros vamos a conocer a las partes, y nosotros vamos a preparar nuestra estrategia para hacer la mediación. Por favor, a todos los asistentes, cualquier duda, cualquier aclaración que tengan con su servidor, por favor anótenla, y por la plataforma de Canvas ustedes me pueden enviar un mensajito con la pregunta y nos pondremos en contacto para hablarlo, o en una plenaria con mis compañeros. Créanme, todos totalmente capacitados, y pues es una oportunidad que debemos de aprovechar de Barroli y debemos de sacarle el mayor jugo posible. Así que me pongo a su servicio para cualquier duda y aclaraciones. Y bueno, con esta introducción pasamos ahora sí a ver lo que es la preparación de la mediación. Bueno, y con esta preparación de la mediación, ¿cómo vamos a iniciar una mediación? Va a iniciar con una solicitud, y luego vamos a ver más adelantito que también inicia con una derivación. Aquí, porque es importante distinguir que no solamente es, bueno, voy a apreciar el proceso de mediación, porque estamos estudiando mediación penal, ¿sí? Con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, vean, hasta suena como trabalenguas. La mediación penal, la mediación que deriva de delitos, que es la que estamos viendo el día de hoy, únicamente se puede hacer en instituciones públicas, como lo son la Fiscalía o como son el Poder Judicial de cada estado o incluso de la Federación. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo iniciamos una solicitud? Yo voy con el Ministerio Público con base en el artículo 9 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Ahora ya solo lo voy a decir para no decir todo el nombre completo. Le solicitamos que inicie una mediación, pero vamos a ver cómo se hace esto. Maneras de iniciar la solicitud de la mediación. Esta puede ser oral o escrita, artículo 9. Luego, puede ser por persona física, tiene que ser personalísimo, tiene que ser la persona que necesita la mediación, a la que le ocurrió el delito, ya sea la víctima o ya sea el ofendido o ya sea el denunciado, porque puede ser desde la presentación de la denuncia. Él tiene que ir y decirle al Ministerio Público: yo quiero hacer una mediación. Si es una persona moral, si es una sociedad, tiene que ir ¿quién? El apoderado legal o el representante legal. Y bueno, aquí nos vamos. Ya tenemos. La tiene que presentar, ya sabemos quién la tiene que presentar, el inmiscuido en el delito, ¿no? No importa su carácter, el inmiscuido en el delito puede decir: oye, necesito una mediación. ¿A quién le voy a pedir que me hagan una mediación? Se lo voy a pedir al juez de control o al Ministerio Público. Esto dependiendo de dónde se encuentre mi denuncia, en qué trámite está. Ya pasó con el juez de control, sigue con el Ministerio Público, sigue con ellos. Yo a ellos les voy a solicitar que pasemos a una mediación, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué debe de contener esa solicitud que nosotros estamos haciendo? ¿Qué le debemos de pedir al Ministerio Público o al juez de control? Bueno, pues tenemos que decir que estamos conformes con que se pida el método alterno. Recuerden que pueden utilizar conciliación, mediación o junta restaurativa, pero pues ustedes saben que este curso es de técnicas de mediación, por ello pues vamos a enfocarnos en la mediación, pero nunca pierdan de vista que pueden utilizar los tres. Bueno, también a su vez me comprometo a ajustarme a las reglas, mis datos, nombre, domicilio y método de notificación es el cómo me pueden llamar, cómo me pueden encontrar. Número de teléfono, pues mi domicilio, que como les dije anteriormente, un WhatsApp. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy amplio en la gama de medios de notificación que reconoce. Esto los van a dar allá en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero se los voy adelantando para que siempre recuerden: la mediación y a su vez la justicia en materia penal se están buscando flexibilizarse, están buscando maximizar o enaltecer que las partes puedan llevar a cabo el proceso. No hay que poner trabas. Entonces, si nos pueden hablar por teléfono, que nos hablen por teléfono.
Y si nos pueden hablar por WhatsApp, que nos hablen por WhatsApp. Es el punto que haya comunicación, ¿sí? Y entonces luego, como último dato que tenemos que agregar a la solicitud, pues los nombres de las demás partes. Si yo soy víctima, voy a poner los datos de mi denunciado. Si yo soy el ofendido, voy a poner mis datos del denunciado, dónde lo pueden hallar, dónde le pueden marcar, para que lo invitemos a una sesión de mediación, ¿sí? Para que lo invitemos a una sesión de un método alterno. Y bueno, ese es el contenido. Luego, ¿cuándo? O sea, la oportunidad. ¿Cuándo es oportuno que nosotros realicemos esta solicitud? Bueno, les recuerdo y les explico que en materia penal existen dos salidas alternas y una forma anticipada de terminación del proceso penal en la cual nosotros podemos utilizar del método alterno, como lo es la mediación, para que nos ayuden a llegar a unas finalidades. Estas finalidades las vamos a ver, pero bueno, ¿yo cuándo le puedo pedir al Ministerio Público o al juez de control que quiero un método alterno, quiero aplicar un método alterno? Pues bueno, para llegar a un acuerdo reparatorio, que lo vamos a ver más adelante, desde el primer momento, desde la denuncia hasta el auto de apertura a juicio oral, yo le puedo pedir al Ministerio Público o al juez de control, necesito una mediación para hacer un acuerdo reparatorio. ¿Sí? Luego, suspensión condicional del proceso. ¿Desde cuándo se puede? Se puede desde que vinculan el proceso al imputado hasta el auto de apertura a juicio oral. Dentro de ese tiempo yo le puedo pedir al juez de control, oye, necesito una sesión de mediación para llegar a una suspensión condicional del proceso. Es tu derecho, lo puedes pedir. Y luego, como tercer punto de la forma anticipada, un juicio abreviado desde la vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Yo le puedo solicitar al juez de control o al Ministerio Público, oye, necesito una mediación para llegar a un juicio abreviado, ¿sí? Estos son los momentos en los que los famosos mecanismos alternativos de solución de controversias nos ayudan en la materia penal. Y pues bueno, vamos a ver cuándo procede cada uno, porque recuerden, ustedes como abogados, como facilitadores y como partes, deben de saber en qué momento sí pueden llevar un método alterno. Esto es importante porque de nada va a servir que celebremos un método alterno, que hagamos una sesión de mediación en materia penal, para que devolvamos el acuerdo al que hayan llegado las partes. Hicimos nuestro trabajo excelente, ayudamos a las partes, pero lo devolvemos al juez o al Ministerio Público, dependiendo de dónde estaba el expediente. Oye, aquí te mando este acuerdo reparatorio. Oye, aquí te mando esta suspensión condicional del proceso. Oye, aquí te mando este acuerdo de la reparación del daño en juicio abreviado, y que el juez o el Ministerio Público nos diga, uy, no, pero no era procedente. Entonces nuestro trabajo sería en vano. De ahí que sea muy importante, sobre todo en la mediación penal, que sepamos en qué momentos podemos ayudar a las partes, a los usuarios del sistema penal, a utilizar un método alterno. ¿Sí? Primeramente, pues tenemos que señalar que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es el acuerdo entre el ofendido o víctima y el denunciado, en el que se ponen de acuerdo cómo van a reparar el daño. Puede ser con obligaciones de hacer, puede ser con dinero, que son obligaciones de dar, y puede ser con obligaciones de no hacer, algo que no hagan. Recuerden que esto siempre pugna por la libre voluntad de las partes. Y bueno, ¿qué necesito? ¿En qué caso voy a poder decirle al Ministerio Público o al juez, oye, necesito una mediación en materia penal para llegar a un acuerdo reparatorio? Cuando sean delitos de querella, cuando sean delitos culposos o cuando sean delitos patrimoniales sin violencia sobre personas. Mucho ojo ahí. Cuando hay excepción, si existe un acuerdo reparatorio previo que se cumplió por un delito doloso igual, la parte ya no puede hacer otro. Recuerden que esta es una oportunidad que da el Estado, pero es única, ¿sí? Para que el Estado diga, bueno, reintégrate a la sociedad, pero arréglate con esta parte, te doy chance de que te arregles, no necesitas ir a la cárcel. A mí lo que me importa es que la sociedad esté bien, que la sociedad se pueda arreglar. Entonces, ese sería un caso de excepción. Y el otro caso de excepción sería si incumplió un acuerdo reparatorio previo. Ese sí no importa por qué delito haya sido. Si lo incumplió, no puede celebrar un nuevo acuerdo reparatorio, salvo
Claro, que dentro del juicio lo haya incumplido, se haya llevado el juicio y lo hayan absuelto. Si lo absolvieron y lo declararon inocente, que es lo mismo, él ya podrá celebrar un acuerdo reparatorio si es que tiene una nueva investigación. Y pues bueno, ahora vamos a la suspensión condicional del proceso. Aquí que vamos a buscar, esto lo vamos a ver más adelante, pero pues se los voy adelantando. Aquí vamos a buscar una vinculación a proceso por un delito menor, que su media aritmética sea menor a 5 años. Con esto, ¿qué quiero decir? La media aritmética, recuerden que es la suma de la pena mayor y la pena menor entre 2. Esa va a ser la media aritmética. Si el delito es más de 5 años, no podemos hacer una suspensión condicional del proceso, para que ni lo mandemos, para que ni lo solicitemos, ¿sí? Hay que nosotros también como usuarios, como abogados, como ministerios públicos, como partes del órgano revisor o como facilitadores, hay que ayudarnos a que pues las mediaciones que se lleven a cabo, pues nuestros compañeros facilitadores están muy atareados, llevan muchas facilitaciones, entonces hay que echarles la mano nosotros ayudándoles que solo les lleguen los casos que de verdad tienen que mediar, tienen que conciliar, tienen que realizar una junta restaurativa. Bueno, que no exista oposición fundada de la víctima, esta es que exista una reparación del daño. Y pues bueno, aquí hay otros casos de excepción. Si hay un acuerdo de suspensión condicional cumplido con un plazo no mayor a 2 años, no puedes celebrar otra suspensión condicional del proceso. Si hay una incumplida, tienes que tener un plazo de 5 años o, como la vez anterior, que si en el juicio fuiste absuelto, no aplican las restricciones de temporalidad. Y pues bueno, para la suspensión condicional del proceso. Y por último, el juicio abreviado es muy parecido a la suspensión condicional del proceso, pero ojo, cosas diferentes, situaciones diferentes. En nuestra mediación vamos a subirnos al ring para ver esta cuestión, ¿sí? Muy parecidos, pero diferentes. Entonces, aquí, igual que la suspensión, que el delito sea por una media aritmética de 5 años, que la acusación del Ministerio Público esté debidamente sustentada y realizada ante el juez de control, que el imputado acepte la responsabilidad del hecho que se le está señalando como delito y pues la renuncia al juicio oral, que él esté de acuerdo con que se le juzguen con esos. ¿Qué vamos a buscar en el juicio abreviado? Vamos a pasar a esa parte. Ahora, es como les dije, es muy importante que nosotros sepamos por qué ese asunto va a llegar a mediación, por qué ese asunto va a tener un método alterno. Y ahora, recuerden que la mediación es hermosa. La mediación te habla de la fiel creencia, si leemos a Sarah Croft, si leemos a Christopher W. Moore, si leemos a John Paul Lederach, cree en un mundo en el que las personas se van a entender hablando. Y eso es muy bueno, yo soy un férreo creyente de ello, ¿sí? Solamente en mediación penal nos tenemos que enfocar en que hay objetivos específicos para realizar una mediación. Desgraciadamente, en una mediación penal no podemos ser doctor corazón, hacer que las personas se entiendan de mayor manera, no vamos a arreglar las relaciones, no, tenemos nosotros que ayudar al sistema penal, tenemos que estar ahí y ayudarle. ¿Qué vamos a buscar en un acuerdo reparatorio? 189, 190 Código Nacional de Procedimientos Penales, la reparación del daño, ¿sí? Ellos nos van a hablar del conflicto, pero nosotros tenemos que tener nuestro objetivo bien definido enfrente de nosotros, la reparación del daño. ¿Cómo vamos a arreglar ese delito que les ocurrió? En la suspensión condicional del proceso, ¿qué vamos a platicar en la sesión de mediación? Vamos a hacer un plan integral de reparación del daño. Y muchos me dirán, pues es lo mismo que la reparación del daño, ¿no? No. Sí hay una reparación del daño que sí es igual al acuerdo reparatorio, pero también tenemos que buscar en esa sesión de mediación que se llegue a un acuerdo de las condiciones a cumplir. Estas condiciones están estipuladas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no pueden tener una duración menor a 6 meses. Entonces, si vamos a buscar una suspensión condicional del proceso, vamos a ver un plan integral de reparación del daño. ¿Qué contiene? La reparación del daño y las condiciones a cumplir del artículo 195. Y por último, en el juicio abreviado, ¿para qué podemos utilizar la mediación en el juicio abreviado? Pues bueno,
para conseguir la reparación del daño. ¿Que esto qué quiere decir? Que no existe oposición fundada de la víctima. La oposición fundada de la víctima es que no se le haya reparado el daño. Sin embargo, si en esta ocasión nosotros llevamos la mediación para que se repare el daño, vamos a ayudar al sistema penal a que dentro del sistema penal se realice, se desahogue una forma de terminación anticipada o una solución alterna. Y bueno, eso es por lo que vea la solicitud. Ahora vámonos a la derivación. Como les dije, solicitud, derivación son muy parecidas, son supuestos diferentes. Van a ver que la información es muy parecida a la anterior. ¿Dónde vienen estipulados? Pues en el artículo 10 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. ¿Qué es la derivación? La derivación, a diferencia de la solicitud, es cuando el Ministerio Público te invita a que lleves un método alterno. ¿Sí? Aquí el Ministerio Público o el juez te dice, oye, estoy viendo tu caso que se trata de un delito que en el que procede una suspensión condicional del proceso. ¿Qué te parece si el plan integral de reparación del daño que acabamos de ver anteriormente lo haces en mediación? Ah, vamos a mediación. Oye, veo que en tu caso procede un acuerdo reparatorio. Mira, déjame te explico en qué consiste la mediación y te invito para que tú vayas. Oh, excelente, vámonos. Solicitud, yo lo solicito. Derivación, el Ministerio Público o el juez me invita. ¿Quiénes son las autoridades que pueden derivar? Pues a las mismas a las que les voy a hacer la solicitud. Artículo 10 de la Ley Nacional de Mecanismos. Ministerio Público y juez de control. Otra vez, ¿qué debe de contener la derivación? Es muy parecida a la solicitud, pero como recuerden, en este, como lo está invitando el Ministerio Público o el juez, el Ministerio Público o el juez deben de recabar los datos, que son conformidad de las partes, conformidad de ajustarse a las reglas, datos generales, recuerden domicilio, medios de notificación, nombre completo y pues los nombres y datos de localización de los demás invitados. Dependiendo del caso, dependiendo del delito, van a ser los invitados que vamos a tener a la sesión de mediación. Oportunidad de la invitación, oportunidad de la derivación, igual que la solicitud. Acuerdo reparatorio desde el primer momento hasta el auto de apertura de juicio oral, la suspensión condicional del proceso, desde la vinculación al proceso hasta el auto de apertura de juicio oral y procedimiento abreviado desde la vinculación del proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Dato fácil que ahorita, miren, me escucharon, todo siempre, el último momento para pedir es el auto de apertura a juicio oral. Bueno, procedencia. ¿Cuáles son las procedencias para que un Ministerio Público o un juez lo derive? Los mismos. Acuerdo reparatorio, delitos de querella, delitos culposos y delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas, con las mismas excepciones. Suspensión condicional del proceso. Recuerden que aquí siempre van a ver el artículo donde está estipulada la información que les estoy dando. ¿Qué se necesita? Vinculación a proceso por delito que la media aritmética no supere 5 años, que no exista oposición fundada de la víctima, que es lo que vamos a buscar en la mediación, que es el acuerdo y sus excepciones, recuerden, los años. El juicio abreviado, igual, delitos media aritmética, que no sea mayor a 5 años, que ya exista la vinculación a proceso, que esté la acusación sustentada del Ministerio Público, y que ahora sí que el imputado admita su responsabilidad y renuncia al juicio oral. Recuerden, esos son iguales a la solicitud, por eso lo estamos pasando rápido. Y bueno, ¿qué se buscará? Recuerden, este es el punto medular. En la mediación, sí, existe para arreglar los conflictos de las personas hablando. Y en mediación penal vamos a ayudar a las partes a que resuelvan un conflicto de materia penal, a que resuelvan un delito. Entonces, si procede un acuerdo reparatorio, en la sesión de mediación yo les voy a ayudar a la reparación del daño. Yo les voy a ayudar a que ellos se comuniquen sobre la reparación del daño. En una suspensión condicional del proceso, si me mandan una suspensión condicional del proceso, yo les voy a ayudar con el plan integral de reparación del daño. Ya les había dicho, son la reparación del daño y que se cumplan las condiciones del artículo 195. No todas, son las que las partes acuerden. Y bueno, por último, juicio abreviado, que les vamos a ayudar a las partes a buscar la reparación del daño. Muy importante que siempre tengan esos datos. Y bueno, ahora dirán, Ricardo, pues muy bonito que me digas toda la solicitud, qué bonito que me digas de la derivación.
explícame, ahora yo, si soy facilitador, si soy abogado y mi asunto ya está en el órgano de métodos alternos, ¿qué tengo que hacer? Y pues bueno, aquí ya, pues imagínense en esa situación, del lado que les gusta estar, si son facilitadores, si son abogados, si son partes que tienen que ir, uno nunca sabe. Entonces, aquí ya les dije, el Ministerio Público o el juez envía el asunto, ¿sí? Al órgano. ¿Quién es el órgano? Es el órgano de métodos alternos de solución de controversias. Les dije, en materia penal, esto es una mediación únicamente pública. Y ese órgano puede ser de fiscalía o puede ser del Poder Judicial. ¿Por qué? Y nos preguntaremos, ¿por qué existen en dos? Ah, pues porque como se lo puedes pedir al Ministerio Público, se lo puedes pedir al juez. Y normalmente cuando lo envía el Ministerio Público, lo envía al del órgano de fiscalía, cuando lo envía el juez, lo envía al órgano del Poder Judicial, ¿sí? Entonces ya, llega al órgano, independientemente de que sea de fiscalía o que sea de Poder Judicial, ve la solicitud y la admite. ¿Con base en qué la admite? Ah, los supuestos de procedencia que vimos hace ratito. Que buscan una suspensión condicional, que buscan un acuerdo reparatorio, que buscan un juicio abreviado, que buscan para llegar al acuerdo de la reparación del daño. Ah, mira, ya chequé la procedencia del delito, sí procede. Muy bien. Y el órgano hace constar el consentimiento de la parte. Artículo 12 de la Ley Nacional. Todavía el órgano le vuelve a hablar a la persona, le vuelve a tomar constancia a la persona, oye, ¿estás seguro de que quieres llevar a cabo un método alterno? Sí, sí quiero, excelente. Tenemos esos, le llegó al órgano, entonces hacemos el registro y creamos un expediente, nuestro expediente de nuestro caso. Artículo 13 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. ¿Qué va a contener este expediente? Va a contener una breve relación de los hechos, el método alterno que se va a utilizar, que en este caso puede ser mediación, conciliación o junta restaurativa, y el resultado obtenido. Obviamente, este dato se anota hasta la conclusión del expediente, ¿sí? Y recuerden, muy importante, principio de confidencialidad. Todos los datos que se anoten en este expediente no pueden ser utilizados en juicio, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que las partes tengan la confianza de comunicarse. Y pues bueno, ya tenemos nuestro expediente. Y ahora ya no lo pasan, el órgano ya lo admitió, ya nos abrió expediente y pues nos lo pasa a los facilitadores, ¿no? Aquí dice que la invitación la realiza el órgano. Correcto, la invitación la realiza el órgano de métodos alternos, pero quien la firma y quien los invita a la sesión de mediación es el facilitador, ¿sí? No obstante que le haya llegado el órgano, que le haga llegar algunos notificadores, que la envíen por conducto de la policía municipal, eso ya depende de la cuestión administrativa del Estado o de la Federación, ¿sí? Pero aquí el punto importante es que la invitación la realiza el facilitador. El facilitador le dirige esa invitación a la parte. Y bueno, ¿cuándo debe de ocurrir esto? Debe de ocurrir dentro de los 5 días hábiles posteriores al registro. Como les dije, levantan el expediente, tienen que invitarlo dentro de los 5 días siguientes. Sé que es muy difícil para los compañeros que están en un órgano de fiscalía o en un órgano de poder judicial llevarlo en 5 días. Podemos ver que tiene una carga excesiva de trabajo, pero nunca está de más que siempre especifiquemos los tiempos y cuándo se puede hacer. ¿Cómo pueden hacer llegar esa invitación? Y aquí es donde yo quiero ser muy puntual y que ustedes pues se abran a las posibilidades que existen, ¿no? Las posibilidades que nos dice la propia ley. ¿Cómo podemos hacer llegar esa invitación? Por cualquier medio que garantice la transmisión de la información. Artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Por WhatsApp, medio electrónico. Por correo se la podemos hacer llegar. Se la vamos a hacer por señales de humo, pero le va a llegar, lo podemos hacer. El punto es que nosotros nos reinventemos, busquemos. Recuerden, aquí nosotros estamos ayudando a la población, estamos ayudando al sistema penal a que se hagan las salidas alternas, a que se hagan las formas anticipadas de terminación del juicio y así poder nosotros ayudar. Bueno, y esa notificación que tiene que ser personal, preferentemente con la persona. Si yo voy a invitar a Ricardo, pues le voy a mandar el WhatsApp a Ricardo, le voy a mandar el correo a Ricardo, voy a notificar a Ricardo, no voy a notificar a otra persona, voy a buscar que el mensaje le llegue a mi invitado, a Ricardo, que sea personal. Y bueno,
Ya tenemos la invitación. El artículo 15 de la Ley Nacional de Métodos Alternos de Solución de Controversias nos dice cuáles son los datos que debe tener la invitación, nombre y domicilio de la parte, cuál es el motivo de la invitación, que si esto es una breve relación de los hechos, y puedes decirle esto es para que tú lleves una plática, para conseguir un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso o un juicio abreviado, lugar y fecha de expedición, cuando lo hice, indicación del día, lugar y celebración del mecanismo alternativo. Bueno, pues yo te cito para tal fecha. Breve explicación de la naturaleza del mecanismo con su fundamento legal. Ojo, por eso vimos los supuestos de procedencia. Y nombre y firma del facilitador que la elaboró. ¿Se fijan? La ley nos dice, la manda el órgano, pero la invitación va firmada por el facilitador. Y aquí quiero que tengan algo muy claro. Hay una invitación y por esta descripción del artículo 15 podríamos llegar a pensar, bueno, es solamente escrita, ¿no? No. Si le enviamos una invitación por WhatsApp, por correo, por señales de humo que cumpla con los requisitos del artículo 15 a mi invitado Ricardo, ya estamos del otro lado. Recuerden que este es un procedimiento flexible, ¿sí? Entonces podemos hacernos de la mano siempre y cuando cumplamos con los aspectos de la ley. Podemos hacer las cosas, hay que facilitarnos incluso nosotros las cosas. Y pues bueno, ahí ya abrimos el expediente, ya los invitamos, yo los invité vía WhatsApp y me respondieron y me dijeron, oye Ricardo, al parecer sí nos gustaría llevar a cabo una sesión de mediación. Ya tú nos explicaste en tu invitación del acuerdo reparatorio, de la suspensión condicional o del juicio abreviado y nos interesa terminar esto de la mejor manera. Muy bien. Entonces, yo todavía no los voy a sentar en conjunto. Yo quiero hacer una entrevista con cada parte antes de llevarlos a la mediación conjunta. ¿Esto cómo se les conoce? Como sesiones preliminares o entrevistas iniciales. ¿Por qué son muy importantes estas entrevistas iniciales y por qué se recomienda hacerlo en todos los casos que sea posible? Porque bueno, aquí vamos a tener un estudio previo del conflicto, que con esto, ¿qué quiero decir? Vamos a ver qué tan peleados están, el grado de conflicto. Vamos a ver la relación de las partes. Es una de trabajo, eran hermanos, papá, hijo, papá, esposo, o sea, esposos. Vemos la relación, vemos la disponibilidad de las partes. Bueno, veo que están muy enojados, son hermanos, pero creo que hay disponibilidad. ¿Están molestos? Claro, la mayoría de las ocasiones van a estar molestos, pero nosotros podemos ver que pueden hablar entre ellos. Y poder de las partes, mucho ojo. Recuerden que nosotros en una sesión de mediación pues tenemos que buscar que estén iguales, o sea, que tengan las mismas oportunidades de hablar. Entonces también que es importante, bueno, es una relación de trabajo, pues aquí hay una subordinación, hay que ver si podrían negociar ellos, si nosotros los podemos poner un plan de equilibrio, ¿sí? Entonces, para esto son magníficas las entrevistas iniciales. Desde antes vemos cómo le vamos a hacer con ellos. Luego, ¿para qué también nos sirve? Agenda con las partes. Ahí yo los conozco desde un día antes y pues ya con eso o desde una semana antes podemos hacer una agenda de cómo vamos a llevar a cabo estas sesiones, cómo vamos a llevar a cabo estas negociaciones, esta mediación. También para qué nos sirve, vamos a conocer a los actores de la historia. Sí, mis invitados son mis actores principales, son mis actores estrellas, van a ser a quienes yo les voy a ayudar a comunicar, pero desde aquí yo también puedo ir viendo, puedo ir adelantando para mi sesión conjunta. Ah, mira, este es un problema que se relaciona con su mamá. Ah, mira, este es un problema que se relaciona con el papá. Y aquí esto en qué nos ayuda, vamos haciendo nuestro mapeo del conflicto, nuestro mapeo del proceso. ¿Para qué? Para que con base en todas esas herramientas que vamos a ver en la etapa de la narración, podamos utilizar de mejor manera esas herramientas porque ya estamos preparados para el conflicto que vamos a ver en la sesión de mediación. Y bueno, otro punto importantísimo y que para mí son los cúspide, iniciar el canal de comunicación. Aquí ya nosotros como terceros imparciales, nuestra función como canal de comunicación inicia, ¿sí? Va a llegar Ricardo, se va a sentar y va a ser la primera vez. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, yo soy Ricardo, el día de hoy voy a ser tu facilitador y pues bueno, quisiera hablarte de qué vamos a hacer. Abrimos ese canal de comunicación y ¿qué tiene como consecuencia? La confianza.
entre más confianza tú puedas hacer entre las partes, ¿sí? Que no me malinterpreten en el sentido de que van a salir siendo los mejores amigos y van a salir ahora a tomar todos los días. No me refiero a eso. Me refiero a una confianza de que ellos puedan hablar de todo lo que sienten, de todo lo que piensan. Nosotros les vamos a ayudar a eso, para que con base en esos intereses, los verdaderos intereses de ellos, puedan tomar una decisión para arreglarlo, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional o el juicio abreviado. Disculpen que se los diga de cada manera, pero recuerden, aquí es mediación penal. Y bueno, vamos a ver, ¿dónde viene la sesión preliminar en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos? Pues bueno, viene en el artículo 16. ¿Por qué se los transcribí tal cual? Porque fíjense que son los mismos puntos que yo les di. El facilitador podrá tener, cuando las características del caso así lo requieran, les dije, cuando pueden, yo les recomiendo que lo hagan en la mayoría de los casos que puedan, sesiones privadas de carácter preparatorio con todos los intervinientes por separado, previos a la sesión conjunta del mecanismo alterno, con el objeto de explicarle las características del mecanismo elegido y las reglas que deberán observar durante la realización del mismo. Ahí cuando abrimos ese canal de confianza, nosotros les tenemos que explicar, bueno, y mira, Ricardo, el día de que nosotros vayamos a hacer la sesión conjunta, vamos a llevar una mediación. ¿Qué es una mediación? Le explicamos qué es la mediación. ¿Cuál van a ser las fases o las etapas que vamos a hacer? Dependiendo del modelo que utilicen. Ahorita vamos a pasar al discurso de apertura y pues van a ver un poquito más los detalles que podemos decirles. Y bueno, y aquí dice, el facilitador podrá indagar con los intervinientes la interpretación que ellos tienen del conflicto a efecto de preparar las preguntas y herramientas que utilizará durante el desarrollo de las sesiones conjuntas. ¿Qué quieren decir? Lo que yo les dije. Aquí vamos a nosotros a preparar nuestro trabajo. Vamos a hacer un trabajo excelente en la sesión conjunta. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Prepararnos. Y bueno, vamos a ver puntos a destacar de esta sesión preliminar, de esta sesión inicial. Primer encuentro. Es nuestro primer encuentro personal con nuestras partes. Entonces, muy importante, saludo, presentación. Buenas tardes, yo me llamo Ricardo. ¿Cómo se llama usted? Siempre buscar formalismos y ya después, oiga, ¿le puedo hablar de usted o de tú? Si te abre la puerta para que le hables de tú, excelente, estamos haciendo más grande ese canal de confianza. Si te dice que de usted, no, eso no limita nuestra confianza. Y hay que respetar que él nos pidió que le habláramos de usted, ¿sí? Igual y en un futuro nos dice que le hablemos de tú, pero siempre hay que respetar, porque si les vamos a preguntar si quieren que le hablemos de tú o usted, hay que respetar la respuesta que nos den. Y bueno, generamos ese ambiente de confianza del que les estoy hablando. Iniciamos, les podemos preguntar cómo se encuentran el día de hoy. Recuerden, es una sesión preliminar con una de las partes. Luego, le tenemos que dar la explicación de los mecanismos, ¿sí? ¿Qué consiste la mediación? ¿En qué consiste la conciliación? ¿En qué consiste la junta restaurativa? Tenemos que darles esa información. Bueno, podemos llevar a cabo una mediación, que es una plática en la que yo les voy a ayudar a que intercambien información. Bueno, también podemos llevar una conciliación, que es muy parecida a la mediación. Yo les voy a ayudar a que ustedes hablen y a hacer ese canal de comunicación. Y también, si yo considero prudente, pues yo les voy a ayudar a que generen más propuestas. Y pues por último, podemos llevar a cabo una junta restaurativa. Eso sí ya depende que el facilitador vea si procede una junta restaurativa o no. No es el tema de hoy, pero para que lo sepan. Luego, miren, tenemos estos principios. ¿Qué nos va a dar el principio? La ley nacional, ahí nos vienen los principios de la mediación. Se los tenemos que explicar. Más adelante se los voy a explicar, por eso ahorita no se los doy. Luego, les tenemos que explicar qué vamos a llevar a cabo en esa sesión de mediación. Hay que ver nuestro papel. ¿Cuál va a ser nuestro papel en la sesión de mediación? Bueno, yo voy a ser el facilitador, yo te voy a hacer preguntas, te voy a regresar información y así vamos a llevar a cabo la sesión de mediación, ¿no? Y luego, pues una exploración del conflicto. Vamos a ver eso que les dije en la primera. Grado del conflicto, relación de las partes, disponibilidad de las partes, poder de las partes. Vemos que son partes que pueden llevar a cabo un método alterno, sal y vale. Nos vamos a la sesión conjunta. Parte más fácil, pues que es la aceptación. Y ya aquí, pues ellos deciden aceptar. Yo en esa sesión preliminar, en esa sesión, en esa entrevista inicial,
ellos están muy contentos o, bueno, no, están normales, están... Sí, Ricardo, sí queremos llevar a cabo lo que nos llamaste de mediación, por favor. Entonces Ricardo muy feliz les dice, excelente, déjenme les doy los formatos. Normalmente los órganos de fiscalía y de poder judicial, desde que te dan el primer formato de consentimiento, siempre va a venir la voluntariedad y la confidencialidad, que son los principios torales de los métodos alternos. Pero bueno, ya depende de su elección. Aquí solamente la ley que nos pide es su consentimiento, que están de acuerdo en llevar a cabo la sesión de mediación. Y muy bien, ya pasamos por toda una travesía en el que en el Ministerio Público y el juez ya hablamos con ellos, ya nos mandaron nuestro caso a mediación, hicimos la invitación, no importa del lado que estemos, si somos partes, si somos abogados, si somos el facilitador, ya vimos cómo hacer la invitación, qué debe de tener la invitación, puede hacer la invitación por llamada, puede hacer la invitación por WhatsApp, puede hacer la invitación por correo. Ya tuve una entrevista inicial con ellos, exploré el conflicto, abrí esos canales de confianza, les expliqué qué es lo que vamos a hacer en la sesión conjunta. Entonces, pues ya, vámonos a nuestra sesión conjunta. Ya ahora sí, vamos a hacer una mediación. Pasamos todo este viacrucis para llegar a la mediación. Ya tenemos muy claro que en esa mediación nos puede llegar un acuerdo reparatorio, vamos a hablar reparación del daño, nos puede llegar una suspensión condicional del proceso, vamos a hablar del plan integral de reparación del daño, nos puede llegar un juicio abreviado, vamos a hablar de la reparación del daño. Entonces, ¿cuál es la primera etapa de la mediación? Luego conmigo, de hecho, miren qué gracioso, vamos a ver la narración, pero en la apertura la vamos a ver aquí. Todavía no vamos a hablar. Aquí ya inició nuestra sesión de mediación. Ya llevamos la invitación a las partes, ya nos dijeron que sí, ya tuvimos las sesiones preliminares, hicimos una agenda, los dos nos dijeron que sí, que están de acuerdo en llevar a cabo la sesión de mediación con su servidor Ricardo y pues vamos a hacerles el discurso de apertura, que es la primera etapa en nuestra mediación. Les digo, ¿cuáles son los puntos más importantes y por qué esto es igual de relevante que una sesión preliminar? Porque es muy importante nuestro discurso de apertura, porque es la primera vez que le hablamos a los dos de manera conjunta, ¿sí? Aquí generamos esa confianza, les vamos a demostrar que sí, tuvimos una plática individual con cada uno, pero nosotros somos neutrales, imparciales, los vamos a seguir tratando con respeto y van a estar los dos, y a los dos les voy a tratar igual, porque Ricardo es facilitador de los dos, de los tres, de los cuatro, o Ricardo y mi compañero, si llevamos con mediación, ambos somos facilitadores de todos, aquí no hay facilitadores para cada una de las partes. Generamos la confianza, iniciamos la comunicación. Y ahora ustedes dirán, oh, pues sí, Ricardo, suena muy bonito todo lo que me cuentas y vamos a ser bien amigos una vez que acabe esta sesión de mediación. Bueno, tranquilos, hay un speech que nos va a ayudar para hacerlo y yo lo voy a ir haciendo con ustedes. Espero que en esta sesión o incluso puedan ustedes darle pausa. De varios autores van a hallar varias estructuras para realizar un discurso de apertura y en mi experiencia esa es la estructura homogénea que tienen todos. Les recomiendo mucho Christopher W. Moore, él ha sido de los autores más impactantes para mí en cuanto a mi ejercicio como mediador, así que es quien yo les recomiendo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver la bienvenida. ¿Qué vamos a ver en la bienvenida? Pues así como yo inicié esta sesión con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ricardo Álvarez. Un gusto que estén aquí conmigo y pues bueno, quisiera iniciar esta sesión y preguntarles sus nombres. Oye, pero que ya les preguntaste los nombres en las individuales. Sí, pero recuerden que esta es mi primera interacción con ambos. Yo les voy a guardarles respeto y quiero que ellos vean que los conocí de manera personal y el día de hoy nos vamos a enfocar a que ellos se conozcan, ¿sí? Entonces voy a agarrar toda la información de ellos. No, pues se llama Ricardo y se llama María, ¿sí? Ay, miren, agarré el nombre de mi pareja. Yo creo que seguir traer la conciencia con un problema. Y bueno, vamos a ver, Ricardo y María, ¿cómo les gusta que les digan la presentación? No, pues a mí me gusta que me digan Ricardo. No, pues a mí me gusta que me digan Maffer. Ah, excelente.
Les voy a decir por ese nombre que me regalaron que les puedo decir. Bueno, Ricardo y Maffer, ¿cómo quieren que les hable? Ricardo, ¿de tú o de usted? No, pues quiero que me hables de tú. Maffer, ¿a ti cómo te gustaría que te habláramos? ¿De tú o de usted? No, pues de tú, está excelente. Muy bien, ya tenemos Maffer y Ricardo y quieren que les hable de tú. Excelente, hay que seguir. Bueno, Maffer y Ricardo, hoy les voy a explicar qué es la mediación. Hay que buscar una explicación de la mediación lo más sencilla posible. Recuerden que quienes podemos tener enfrente son usuarios del sistema penal, ¿sí? Aquí no hay nada, debes de hacer lo que toda persona que se encuentre enfrente de ti por respeto a ella, te tiene que entender. Entonces, ¿qué es la mediación? Nosotros sabemos el tecnicismo jurídico, es un método alterno de solución de controversias, el cual es llevado a cabo por un tercero imparcial encargado de la comunicación. No. Miren, el día de hoy, Ricardo y Maffer, vamos a llevar una plática. Ustedes van a ser los actores de esa plática. Yo aquí, pues voy a ayudar a que ustedes estén cambiando comunicación. Yo les voy a hacer preguntas, les voy a hacer regresos de información, me van a escuchar que a veces les doy unos resúmenes. Y pues bueno, esto es para que nosotros, esto va a ser una mediación, esta plática. ¿Se fijan? Sencillo. Bueno, esta plática la vamos a llevar en comediación. Para el caso de que sea comediación, pues se presentan ambos facilitadores y dicen, vamos a llevar una comediación. ¿Y en qué consiste la comediación? Bueno, y ahora vamos a explicar los roles. El día de hoy, yo, Ricardo, voy a ser su facilitador. ¿Esto qué quiere decir? Yo les voy a hacer preguntas y yo les voy a ayudar a que se comuniquen. Yo voy a hacer ese canal de comunicación. Y bueno, ¿cuál es el rol de Ricardo y cuál es el rol de Maffer? Que estén hablando. ¿Sí? Ustedes siéntanse, por favor, con la confianza de decirme qué es por lo que están pasando, qué sienten, qué piensan, que nunca les dé pena, por favor. Se fijan, siempre invitarlos, generar esa confianza. Y pues bueno, ya pasamos por la bienvenida, ahora vámonos al proceso. ¿Qué les vamos a explicar en el proceso? Pues bueno, recuerden, aquí vamos a utilizar el método de Harvard, entonces hay que explicarle las etapas. Ricardo y Maffer, les voy a contar cómo vamos a llevar esta mediación. Les voy a recordar. Primero vamos a tener una introducción, es en la etapa que estamos. Yo les estoy explicando el proceso. Por favor, si tienen alguna duda, háganmela saber. Muy bien. Luego vamos a pasar una etapa de cuéntame en el que yo voy a hacerles preguntas, ustedes me van a platicar qué pasó, cómo se sintieron y pues vamos a buscar que ustedes me cuenten toda su historia. Luego vamos a pasar una etapa en la que Ricardo y Maffer van a identificar sus intereses. Ricardo me va a decir qué es lo más importante para él, Maffer me va a decir qué es lo más importante para ella y juntos vamos a arreglar eso que es más importante para ustedes mediante el diálogo. Excelente. Bueno, y después de eso vamos a pasar a una etapa de lluvia de ideas o de propuestas. Ricardo y Maffer, ya que tenemos claro su historia, ya que tenemos claro qué es importante para Ricardo y Maffer, vamos a hacer propuestas de solución. Recuerden, aquí hay una regla muy importante. No se vale descalificar. Todas las propuestas se hablan. Excelente, seguimos caminando. Bueno, y por último, pues vamos a llegar al acuerdo, que este es el acuerdo al que podemos llegar. Es el acuerdo que Ricardo y Maffer van a tener. Esto ya dependerá del caso en el que estemos y les vamos a decir que va a ser un acuerdo reparatorio si va a ser un acuerdo de reparación del daño para un juicio abreviado o si va a ser un plan integral de reparación del daño para suspensión condicional del proceso. Por eso les digo siempre, muy importante poderle explicar nosotros a las partes dónde están parados, porque aquí recuerden que estamos en mediación penal, mediación donde es el derecho de las partes siempre conocer dónde están parados. Y pues bueno, luego de explicarles las etapas, les vamos a explicar los principios y excepciones. A ver, creo que por su... Ya. ¿Dónde vienen los principios y excepciones? Se los dije antes, artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Aquí están. Voluntariedad, bueno, que ustedes están aquí porque quieren. Ricardo, ¿tú estás aquí porque quieres? Sí. Maffer, ¿tú estás aquí porque quieres? Sí. Ah, muy bien. Entonces, les recuerdo que este es un ambiente, es una negociación voluntaria. Aquí ustedes están porque quieren y en todo momento yo voy a respetar. Si en algún momento alguno de ustedes se quiere ir, por favor, este procedimiento es 100% voluntario. Bueno, también les voy a explicar de la confidencialidad. Ya vimos en clase aquí la confidencialidad.
les voy a explicar por qué es confidencial, que la información que tenemos aquí no puede ser utilizada en juicio y su excepción. Si yo me entero que está ocurriendo un delito, hey, Ministerio Público, están cometiendo un delito. Recuerden, están en una institución pública. Bueno, también les tenemos que recordar que es flexible, que vamos a ser imparciales, que vamos a ser equitativos, que siempre vamos a solventar sus dudas y que vamos a ser honestos. Se los estoy diciendo muy rápido porque estos principios ya los vimos de manera súper explicada en el apartado de los principios. Pero ojo, recuerden que aquí les tenemos que explicar de manera sencilla. Luego, los derechos y obligaciones de las partes. Esos artículos 7 y 8 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Vamos a aclarar sus dudas. Siempre tienen que participar, recuerden siempre estar muy participativos, propositivos y pues bueno, también recordarles que puede existir la sustitución del facilitador. Ahora, vámonos. Este es el punto medular y por lo que estamos aquí. Voy a darle los alcances legales del acuerdo que podamos llegar al día de hoy por esta sesión de mediación. Si es un acuerdo reparatorio, explicarles que el acuerdo reparatorio actualmente su juicio está suspendido, vemos si vienen con el Ministerio Público o con el juez de control, ustedes van a llegar a un acuerdo para la reparación del daño, esto es lo que Ricardo y Mafer más les importe, y una vez que se ha cumplido, este cumplimiento, recuerden, puede ser diferido, es decir, pueden cumplirlo en varias ocasiones o puede ser un cumplimiento único, que ustedes decidan que en un momento se cumpla dicha cuestión. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Si se cumple, este cumplimiento lo va a calificar el Ministerio Público o el juez de control. Ustedes saben la etapa en la que están, ustedes saben si están con el Ministerio Público o con el juez de control. Y bueno, ya una vez que sepamos, una vez que se cumpla y el juez o el Ministerio Público lo califique de cumplido, se va a extinguir la acción penal. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden, siempre tenemos que explicárselo sencillos. Su juicio penal se acaba, ya no van a tener que ir al Ministerio Público, ya no van a tener que ir con el juez, ustedes son libres. Muy bien. Ese es el que normalmente les va a llegar el acuerdo reparatorio. Si es una suspensión condicional del proceso, recuerden, vamos a llevar a cabo un plan integral de reparación del daño. Si se cumple, que se puede cumplir de diferido o se puede cumplir en un solo momento. Cuáles son los casos en los que no se puede llevar a cabo una suspensión condicional del proceso y pues explicarles que van a tener que durante 6 meses van a tener que seguir con las condiciones que les imponga el juez o que ustedes se pongan de acuerdo aquí. Y una vez que se acabe, se va a terminar su juicio también. Y luego, los alcances si nos llega un juicio abreviado. Aquí tienen, por sus características peculiares, tenemos que hacer consciente al imputado que si vino a hacer una reparación del daño en juicio abreviado, él está consciente que fue responsable, ¿sí? Porque es un requisito para que exista el juicio abreviado, que acepte su responsabilidad. Ya, acepta su responsabilidad, estamos en la misma página, vamos a hablar de la reparación del daño. Aquí, ¿cuáles son sus peculiaridades y por qué les tenemos que explicar los alcances legales? Si en este caso ustedes llegarían a una reparación del daño, ustedes pasarían al juicio y el juez va a resolver la situación jurídica del imputado, va a resolver si es culpable o inocente en ese momento. ¿Cuáles son los beneficios? Que con esto van a reparar el daño y con esto van a recibir una pena reducida. ¿Sí? Así que por eso les di los requisitos de procedencia, porque es importante saber los alcances jurídicos que va a tener el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional y el juicio abreviado. Y esto forma parte de nuestro discurso de apertura. Bueno, ya ahora hay que ver las eventualidades, miren, eventualidades. Ya les explicamos las etapas, ya les explicamos los principios, ya les explicamos los derechos y obligaciones. Ahora hay que explicarles las eventualidades. Puede haber sesiones privadas dentro de la sesión conjunta. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer un caucus. A mí siempre me da mucha risa porque algunos le dicen, ¿cómo? ¿Un cactus? Y dicen, no, sesiones privadas, recuerden, lenguaje sencillo. Bueno, recuerden que las sesiones privadas son también confidenciales, esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí en esta etapa del discurso de apertura va una explicación de las sesiones privadas en sesión conjunta. También les tenemos que explicar que puede existir una suspensión de la sesión si vemos que esta sesión no tiene futuro. ¿Y qué vamos a hacer por último? La parte que también es muy importante en el discurso de apertura.
tenemos que hacerles saber cuáles van a ser las reglas de nuestra sesión de mediación. Recuerden que aquí estamos en mediación penal, no estamos en mediación escolar, no estamos en mediación civil, no estamos en mediación familiar, estamos en mediación penal. Así que vamos a decirles las reglas del juego, las reglas de esta mediación. Respeto, no hay agresiones físicas, celulares, por favor. Recuerden que este es un procedimiento flexible. No les tienen que decir que lo apaguen, no les tienen que decir que no lo pueden usar. No, sí lo pueden usar. Nada más pídanles de favor que les avisen cuando los vayan a usar para que suspendamos la sesión. Mucho ojo ahí. Y bueno, y siempre reiterarles, cualquier duda que tengan, por favor háganmela saber. Ya les explicamos las reglas, no solo hay que quedarnos con eso. Ricardo, ¿vas a cumplir las reglas? Sí. Maffer, ¿vas a cumplir las reglas? Sí. Hay que buscar su consentimiento, que ellos nos digan si sí las van a llevar a cabo o no. ¿Sí? Entonces, muy importante, con esto culminamos nuestro discurso de apertura y ahora sí vamos a la etapa de la narración. Vamos a preguntar, vamos a hacer reencuadres, vamos a hacer paráfrasis, pero esa va a ser plática del siguiente tema cuando veamos la narración. Esto fue la preparación de la mediación. Les agradezco mucho su tiempo. A Barroli agradece su atención y pues quedamos a sus órdenes. Por favor, en la plataforma me buscan si es que tienen dudas y pues quedo a sus órdenes. Un saludo, que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Hasta luego.